Un saludo, estimados estudiantes. Para este día vamos a trabajar la clase 1.2 de la unidad número 4. Para que nos ubiquemos, busquemos la página 45 del libro de texto. La clase corresponde a la generalización de un patrón numérico. Para eso debemos de recordar la clase anterior. El problema inicial se les pide que le demos lectura en el libro. Lo que les pide es que de la clase anterior sobre la cantidad de pines en las láminas, tenemos que para una lámina era 3 por 1 más 3 y eso me daba 6 pines. Luego 3 por 2 más 3, 3 por 3 más 3, 3 por 4 más 3. Y la pregunta es cuántos pines se necesita para 5, 6 y 7 láminas. Eso ustedes lo hicieron de tarea, ¿verdad? Pero por ejemplo tenemos que si son 5 láminas, entonces la cantidad sería 3 por 5 más 3. Eso hace un total de 18. Ahora, en el caso cuando es 6, teníamos que esa cantidad es 3 por 6 más 3. Eso daba una cantidad de 21. Y si tenemos 7, eso va a ser 3 por 7 más 3. Eso hace un total de 24. Ahora la pregunta sería, ¿qué sucede si yo considero un valor al que le voy a llamar o voy a representar por un rectángulo? ¿Cuánto sería? Bueno, como estamos hablando de cantidades que no conocemos, entonces vamos a decir que al 3 multiplicamos por ese valor que lo vamos a representar por un rectángulo, un cuadradito rojo, más 3. Y esa sería la expresión que representaría en este caso a la cantidad de pines para una cantidad que no conocemos pero que puede tomar cualquier valor. Entonces ahí lo tendríamos y vamos a decir que cuando se hacen operaciones con cantidades variantes, o sea que no sabemos qué cantidad puede tomar, vamos a utilizar un cuadrado en este caso para representar a esas cantidades en las operaciones. Por ejemplo, si en el cuadradito le ponemos el valor de 22, entonces solo multiplicamos 3 por 22 más 3 y eso daría 69. En ese cuadradito nosotros podemos colocar cualquier cantidad, puede ser 50, 60, 70, 80, 90, pero la expresión que me va a generar toda esa cantidad de pines sería la que está propuesta ahí. Como ejemplo, pues nos piden que si la cantidad de camisetas blancas que se compran se representa con un cuadrado rojo y cada una vale $2, la pregunta A sería ¿cuál es el costo de la compra? Y la B, ¿cuál es el vuelto al comprar con un billete de $20? Vale, en este caso vamos a resolverlo y lo que me está diciendo es que yo tengo cierta cantidad de camisa que no sé cuánto vale, pero la voy a representar con ese símbolo, con ese cuadrado. Entonces voy a decir que esta es la cantidad de camisa. Ahora, como cada camisa vale $1, o sea que el precio es de $2, perdón. Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuál es el costo de la compra? Bueno, si vale $2, recordemos que el costo es igual a cantidad por precio. Entonces en este caso, como la cantidad es esta figura, entonces la cantidad sería esto multiplicado por 2.
y ese sería el precio de esa figura. Y lo que nosotros hacemos es solo considerar primero el número y después la cantidad, ¿verdad? Ahí es indiferente, podemos escribirlo al revés. Ahora la pregunta es ¿cuánto sería el vuelto si se paga con un billete de $20? Bueno, como si se paga con un billete de $20, lo que nosotros hacemos es, recordemos, si yo he gastado $15, por ejemplo, el vuelto sería 5, es decir, 20 menos 15. Si he gastado 10, sería 10, o sea, 20 menos 10. Es decir, que el vuelto en este caso sería los $20 restándole lo que se ha gastado en las camisas, que en este caso sería 2 por esta cantidad. Y esa sería la expresión para representar a cada una de las cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, este es para el costo, este es para el costo y esta es para el vuelto, que es lo que nos estaban pidiendo y es lo mismo que tenemos resuelto acá. En el ejercicio vamos a hacer el 1 y el 2. Como ideas para resolver el ejercicio, lo primero es observar que me dicen se forman varios cuadrados con fósforo, uno después de otro. Si el número de cuadrados que se puede formar se representa con un cuadradito, como aparece ahí, ¿cuántos fósforos se necesitan para? Y ya me dice la cantidad para una cantidad desconocida. En ese caso, lo que tenemos que considerar es qué sucede cuando hacemos un cuadrado, qué sucede cuando hacemos dos cuadrados, entonces qué va a suceder cuando hagamos una cantidad indefinida. Entonces, veamos, si tenemos 4 fósforos, se pueden hacer un cuadrado. Es decir, aquí tenemos 4 fósforos y se pueden hacer un cuadrado. Ahora, si hacemos 2 cuadrados, se necesitan 7. Si hacemos 3 cuadrados, se necesitan 10. Si hacemos 4 cuadrados, se necesitan 13. Si hacemos 5 cuadrados, hacemos 16. Tenemos 16 fósforos. Entonces la pregunta es ¿cuántos fósforos se necesitarían para formar acá una cantidad indefinida de cuadrados? Entonces observemos nosotros acá de que, por ejemplo, si para uno necesitamos 1 más 3, es decir, la cantidad, el 4 por ejemplo se escribe como 1 más 3, el 7 se escribe como 4 más 3, el 10 se escribe como 7 más 3, el 13 como 10 más 3 y así sucesivamente. Entonces, si yo voy sustituyendo estos valores en cada uno de acá, por ejemplo, yo ya sé que 4 se puede escribir como 1 más 3, entonces aquí tendría 1 más 2 veces 3.
Aquí voy a tener 1 más 3 veces 3. Aquí voy a tener 1 más 4 veces 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si es un cuadrado que yo necesito, entonces va a ser 1 más 1 por 3, es decir, 1 más 1 vez 3. Si son 2 cuadrados, entonces va a ser 1 más 2 veces 3. Si son 3 cuadrados, va a ser 1 más 3 veces 3. Si son 4 cuadrados, entonces va a ser 1 más 4 veces 3. Entonces, si son esta cantidad de cuadrados, entonces va a ser, y esa es la expresión que ustedes van a colocar acá. Ahí solo es de que ustedes escriban la cantidad que sería la que se va a representar. Eso sería con relación al ejercicio número 1. Ahí ustedes pueden hacer un análisis más amplio para poder hacerlo. En el ejercicio número 2 nos dice que si un estuche de geometría vale $3, o sea, ya me está diciendo que el estuche de geometría vale $3. Es decir, $3 es el precio del estuche. Y me preguntan, si compro una cantidad indefinida de estuche, que le llamo, en este caso sería un cuadrado, ¿cuánto sería? Este sería la cantidad. La cantidad, entonces la pregunta es ¿cuánto sería el precio a cancelar de ese? Y que ya sabemos cómo lo haríamos, ¿verdad? Haciendo una pequeña multiplicación. Y el número B, ¿cuál es el vuelto al comprar con un billete de $20? Es decir, que la otra pregunta es ¿cuál es el vuelto? Y recordemos que el vuelto es la cantidad con la que compramos menos el precio. Es decir, la cantidad que doy yo y le quito a eso, le resto el precio. Claro que el precio, esa expresión tiene que quedar en función de esta cantidad que no conozco cuál es. Espero que les sirva de ayuda y hasta el próximo video.